Bienvenidos nuevamente a este ArchiCAD Week del mes de abril. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que yo considero bastante esencial, que se trata sobre los flujos de trabajo de diseño integrado que podemos encontrar con ArchiCAD y diferentes soluciones para nuestros proyectos. Yo soy Samantha Mar, actualmente formo parte del equipo de Graphisoft Latinoamérica en el área de aprendizaje y los voy a estar acompañando los siguientes minutos. Así que, comencemos. Quisiera mostrarles esta imagen en donde vemos una comparación en dos diferentes industrias. Al día de hoy la industria de la construcción es una de las que ha tenido menor porcentaje de crecimiento en la implementación de nuevas tecnologías, entonces ya es momento de dar el siguiente paso. En la imagen, la comparativa que vemos es entre la industria manufacturera contra la industria de la construcción, donde se enfoca en el crecimiento de la productividad en los últimos 20 años. Entonces, como pueden ver, nos estamos quedando atrás a pesar de que ya existen nuevas tecnologías, nuevos materiales de construcción ligeros e incluso automatización muy avanzada. Entonces nosotros podemos empezar a mejorar todo este proceso, toda esta productividad desde nuestros flujos de trabajo en todo el ciclo de vida de nuestro proyecto. Entonces, antes todavía de llegar hasta ahí, debemos de dejar claro este concepto, qué es BIM y por qué es importante implementar esta metodología en nuestros flujos de trabajo. Nos vamos a encontrar varias dimensiones en este flujo y cuando hablamos de BIM podemos pasar a través de cualquiera de estas dimensiones en el momento que queramos y lo más interesante es que puede ser de manera muy rápida. Pero lo importante también en esta imagen es saber cuáles de estas dimensiones realmente necesito dentro de mi modelo en la fase del proyecto en la que me encuentro en ese momento. Ahora, estas dimensiones también pueden tener variantes a partir del 5D en diferentes oficinas. No van en orden estricto y se vuelven relevantes dependiendo de la etapa del proyecto en la que nosotros nos encontremos. Y dependiendo de esta misma etapa en la que me encuentre, pues pueden empezar a colaborar diferentes disciplinas y por ende podemos implementar distintos flujos de trabajo que involucran diferentes soluciones o diferentes softwares. Para explicarlo mejor, tenemos esta otra imagen en donde comparamos un proceso de diseño utilizando un flujo de trabajo BIM contra un flujo de trabajo 2D, al cual vamos a llamar tradicional. En este flujo tradicional podemos ver cómo de una primera figura, que en este caso puede ser el arquitecto, surge una primera versión de nuestro proyecto. Así que él comparte esta versión con los demás participantes que a su vez van desarrollando cada una de sus especialidades sobre esta primera versión. Pero por ejemplo, en el momento en el que hay un cambio en el diseño, surge una segunda versión y así sucesivamente. Al utilizar un flujo de trabajo 2D, además de generar errores en el diseño, también vamos a poder encontrar errores, por ejemplo, en la coordinación de diferentes disciplinas. Es muy común encontrar, por ejemplo, colisiones entre la estructura y las instalaciones en una etapa ya incluso muy avanzada de nuestros proyectos de la construcción en sí. Entonces, por ende, por supuesto, esos errores van a causar fallos en la logística, en estimaciones de costos, en la precisión en sí de la obra. Se ha comprobado que esto nos puede generar unas pérdidas de hasta 30% sobre el proceso de construcción de nuestros proyectos. Por otro lado, entonces tenemos un flujo de trabajo BIM, donde básicamente vamos a tener un proyecto centralizado en un modelo 100% coordinado, donde cada uno de los integrantes pues simplemente puede aportar con su parte. En este modelo, todos los participantes, dependiendo de su especialidad, pues pueden intervenir en cualquier momento y detectar errores a tiempo, tomar decisiones y hacer modificaciones sobre el proyecto en tiempo real, logrando así integrar cada una de las disciplinas de manera correcta, utilizando cualquier nivel de información necesario para nuestro proyecto. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con
ejemplos y en general el concepto de un diseño integrado con ArchiCAD como eje rector de nuestro proyecto. Entonces les quiero presentar este ejemplo donde, como les comenté, tenemos ArchiCAD como un eje rector en el cual intervienen diferentes participantes y soluciones para el desarrollo de nuestro proyecto. Así que, siendo la solución principal que va a utilizar el arquitecto, podemos trabajar e integrar diferentes disciplinas con diferentes flujos de trabajo. Entonces, antes de entrar a los ejemplos muy puntuales, hablemos un poquito de, en general, qué es ArchiCAD. Terminemos de entender qué es ArchiCAD, ¿vale? De entrada, pues es una de nuestras soluciones y es multidisciplinaria. Nos va a permitir trabajar con la arquitectura de nuestro proyecto, con estructura, con instalaciones. Y aquí, básicamente, vamos a poder seguir de inicio a fin todas las etapas de nuestro proyecto, incluyendo su documentación, cuantificación, cambios, visualización. Entonces, básicamente, vamos a tener todo en uno y, por supuesto, todo trabajando en tiempo real para cualquier modificación que nosotros hagamos en cualquier momento dentro de nuestro proyecto. Ahora sí, volvamos a nuestro ejemplo de flujo de trabajo. Cuando hablamos de un diseño integrado, existen varias prácticas que podemos seguir, sobre todo cuando estamos trabajando con diferentes participantes en cada una de las etapas de nuestro proyecto. Y por supuesto, cada uno va a utilizar su solución favorita. Tomemos como referencia la primera etapa de un proyecto arquitectónico, que es el diseño esquemático. En esta línea, como primera instancia, vemos que se está utilizando Rhinoceros y su plugin Grasshopper para presentar una primera propuesta de nuestro proyecto. Para entender más a fondo las distintas conexiones que tiene ArchiCAD, me gustaría contarles la manera en la que se lleva uno de los flujos de trabajo alternativos ofrecidos por Graphisoft, con estas herramientas como ejemplo. Entonces, nos gustaría que los usuarios de Rhino y de Grasshopper puedan conservar sus queridas herramientas de diseño y nos gustaría extender este flujo de trabajo paramétrico hacia ArchiCAD para dar mucha más flexibilidad y control sobre nuestro diseño. Además de convertir estas superficies que no contienen nada de información a elementos BIM con cualquier tipo de metadato o información que nosotros necesitemos. Entonces, tenemos un primer método de flujo de trabajo de diseño integrado en donde utilizo Rhinoceros para visualizar mi geometría y después puedo utilizar Grasshopper para programar esta geometría a través de algoritmos, que es lo que conocemos como diseño paramétrico, diseño generativo, diseño algorítmico, etc. Y entonces vamos a encontrar más algoritmos que harán una conexión en tiempo real de esta geometría hacia ArchiCAD, sin necesidad de importar o exportar archivos. Entonces, aquí vemos un ejemplo en donde geometría simple de Rhinoceros simplemente la programo para que se conviertan en losas o forjados dentro de ArchiCAD. Y de esta manera, pues simplemente continuar con las siguientes fases de mi proyecto dentro de ArchiCAD. Ahora también funciona de manera contraria, donde puedo extraer la geometría de ArchiCAD hacia Rhinoceros y Grasshopper para trabajar con ella. Esta función se llama deconstruir y básicamente funciona como lo vemos en pantalla. Esto es gracias a que la conexión entre las plataformas funciona de manera bilateral, en tiempo real, en todo momento. Entonces, aquí vemos algunas otras soluciones que funcionan más o menos igual, con una conexión en tiempo real con ArchiCAD, y es muy parecido al ejemplo que acabamos de ver. Pero entonces ahora, ¿qué sucede con aquellas otras soluciones que no tienen una conexión directa o en tiempo real con ArchiCAD? Para este tipo de integración, tenemos en pantalla muchos de los formatos de importación y exportación directa que tiene ArchiCAD.
vemos que hay formatos muy conocidos como tablas de Excel, documentos PDF, SketchUp, DWG y muchos etcétera. Para aquellas soluciones que no tienen una importación y exportación de archivos directa con ArchiCAD, nos encontraremos con un formato estándar ya muy reconocido en el entorno BIM, y este es el llamado formato IFC, que nos va a permitir colaborar con cualquier solución BIM sin ningún tipo de problema, conservando toda nuestra información. Entonces, pensemos en el formato IFC como un formato estándar que abrirá cualquier plataforma BIM a través de traductores. Vemos aquí una analogía del lenguaje con dos opciones distintas. Esta primera que estamos viendo es donde todos hablan el mismo idioma nativo, por lo cual comunicarse entre ellos sucede de manera clara, pero sobre todo de manera directa. Entonces, si nosotros pensamos esto en un entorno BIM, entonces entendemos que todos los participantes utilizan una misma solución. En este caso, por ejemplo, podría ser ArchiCAD. La segunda opción que tenemos es un ejemplo en donde tenemos los mismos participantes, pero en este caso todos hablan un idioma distinto. Entonces, para poder entenderse, deberán utilizar un traductor. De nuevo, si entendemos esto en un entorno BIM, cada participante utilizará la herramienta de selección. Y entonces IFC será el formato central que, basado en traductores tanto de importación como de exportación, permitirá que todas las disciplinas colaboren sin inconvenientes. Los modelos IFC desarrollados por cada participante van a actuar como un modelo de referencia para cualquier otra disciplina. Entonces, por ejemplo, un arquitecto al momento de realizar su propuesta puede generar un criterio estructural que nuestro ingeniero puede utilizar como referencia. Entonces, el ingeniero tomará esta referencia para desarrollarla dentro de su especialidad y su herramienta o solución preferida. Entonces él va a poder añadir todos los detalles necesarios para este proyecto, y al finalizar tendremos dos modelos o más. En este ejemplo vemos un modelo arquitectónico y un modelo estructural. Estos dos modelos o más los podremos utilizar para realizar cualquier tipo de estudios sobre nuestros proyectos, como para hacer detecciones de colisiones o auditar cualquier nivel en la calidad de nuestro modelo con herramientas dedicadas, y entonces poder prepararlo para las siguientes etapas del proyecto. Y hay algo más que me gustaría añadir también sobre las funciones que nos vamos a encontrar en ArchiCAD, como las herramientas necesarias para poder seguir un flujo de trabajo de diseño integrado a través del modelo analítico estructural y las ingenierías con nuestro modelador MEP, ambos integrados de manera nativa dentro del programa. Entonces, para lograrlo, primero hablemos del modelo analítico estructural. Actualmente, ArchiCAD admite un flujo de trabajo bidireccional con la mejor aplicación de análisis de su clase. Los ingenieros estructurales pueden centrarse en la ingeniería en lugar de volver a modelar en su aplicación de análisis todo el proyecto, utilizando como referencia el arquitectónico. Entonces, básicamente, van a poder comprender más el contexto del edificio y comunicar mejor su punto de vista. El modelo analítico se va a crear automáticamente para todos los elementos de carga dentro de nuestro proyecto, como losas, muros, columnas, vigas y cubiertas. Va a ser muy sencillo mostrar el modelo analítico estructural con un solo clic dentro de ArchiCAD. Vamos a tener un entorno de trabajo dedicado para esto, entonces, como pueden ver, es bastante sencillo. Ahora, antes de poder exportar nuestro modelo analítico estructural, hay algunos pasos que se debe de seguir sobre nuestro diseño. Primero, pues es verificar que todos los elementos estén definidos como elementos de carga dentro de ArchiCAD. Luego tenemos que verificar la calidad de nuestro modelo físico y también corregir cualquier error
en el proceso de modelado que pudiera afectar a nuestro modelo de análisis. Entonces, nosotros podemos establecer reglas de comprobación para encontrar fácilmente estos problemas, como faltas de conexiones centrales o elementos solapados o superpuestos. Luego los ingenieros establecen reglas globales para los miembros de todo el modelo estructural. Y entonces podemos modificar las reglas existentes o también podemos crear otras reglas completamente nuevas o importar un conjunto de reglas adecuado en un archivo de XML. Y entonces después simplemente ejecutamos el control de calidad de nuestro modelo analítico estructural para encontrar de una manera muy sencilla problemas entre miembros 1D y 2D. Entonces les voy a mostrar en un momento un flujo de trabajo que se puede seguir en este diseño integrado con el modelo analítico estructural. Entonces este esquema que estamos viendo en pantalla básicamente pues resume todas las herramientas que puede abarcar un flujo de trabajo en una fase de diseño estructural. Entonces, este será un diseño estructural integrado. Se empieza entonces por la creación de nuestros modelos físicos, como mencioné anteriormente. Ya sea que pasemos, por el diseño esquemático con algo como el ejemplo de Rhinoceros y Grasshopper a la integración de ArchiCAD, y entonces tenemos nuestro modelo y podemos empezar a filtrar nuestras vistas para lograr lo que necesitamos crear, que es nuestro modelo analítico estructural. Entonces, después de la creación de nuestro modelo físico, podemos avanzar a la generación del modelo analítico estructural. Entonces, es después de filtrar las vistas, verificar 2 veces si todos los ajustes, todas las funciones en general está de manera correcta, y ya sabemos que con un clic podemos generar nuestro modelo analítico. Avanzando después de eso, después de que generamos este modelo analítico, entonces lo verificamos utilizando la herramienta de comprobación de modelo dentro de ArchiCAD. Es el ejemplo que acabamos de ver. Yo voy a tener herramientas dedicadas, entonces con nuestro modelo analítico podemos verificar su calidad y podemos encontrar inconsistencias, ajustarlas en las reglas de generación y demás. Inmediatamente después, nosotros podemos exportarlo a través de diferentes traductores para generar un archivo SAF, que es el formato de análisis estructural. El formato analítico estructural básicamente es similar a una exportación IFC, porque vamos a poder editar los traductores SAF, vamos a poder mapear materiales y perfiles y podemos guardar nuestro archivo SAF de manera muy sencilla con un flujo de trabajo de archivo guardar como, una vez configurados nuestros traductores. Después de esto, podemos entregar este archivo a alguien más. O, si depende de nosotros, ya podemos utilizar cualquier otro software de análisis de elementos finitos para cargar este archivo y entonces ejecutar todos los análisis requeridos. Aquí tenemos un ejemplo donde se está utilizando CI Engineer. Es un software de análisis de elementos finitos, entonces podemos ejecutar el análisis requerido o necesario para nuestro proyecto. Y una vez finalizado, entonces podemos exportar nuevamente los resultados y respaldar este modelo SAF. Después de recibir de otro software nuestro modelo SAF, podemos importarlo en caso de ser necesario nuevamente a ArchiCAD y ejecutar la herramienta de comparación de modelos. Entonces, después de comparar el modelo que tenemos con el que acabamos de recibir, podemos identificar los cambios que hay en nuestro proyecto y entonces asignar, crear o solucionar los problemas en nuestro proyecto, ya sea que
se lo asignemos a algún miembro de nuestro equipo o lo hagamos nosotros mismos de manera inmediata, esta reparación dentro del proyecto. Entonces, pues básicamente este es un posible flujo de trabajo mediante las soluciones de Graphisoft con el modelo analítico estructural. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de un flujo de trabajo de diseño integrado con las funciones del modelador MEP dentro de ArchiCAD también. Por otro lado, las herramientas del modelador MEP, si alguien todavía no estaba enterado, ahora son una parte central de ArchiCAD, no se necesita ningún pago adicional ni ninguna otra licencia o instalación por separado. Ahora están disponibles una vez que apliquemos un entorno de trabajo MEP. Entonces, ya con toda esta integración de las funciones MEP dentro de ArchiCAD, pues la conversión de objetos MEP importados a través de IFC ha mejorado mucho y el flujo de trabajo de la herramienta de abertura que vimos desde ArchiCAD 23 también está disponible ahora para los elementos MEP. Entonces vamos a ver 4 ejemplos en donde podemos aprovechar las características del modelador MEP. La primera es que los arquitectos pueden modelar de forma muy rápida conductos, tuberías, cableados principales durante una fase inicial de nuestro diseño antes de involucrar a los ingenieros. Entonces, tenemos un primer modelo general de MEP y entonces este es un buen recordatorio de los requisitos en cuanto a espacio y también ayuda a la coordinación de nuestro diseño al permitir que los ingenieros comprendan la intención de este diseño arquitectónico que estamos desarrollando. Número 2, tenemos el modelador MEP para ayudar al flujo de trabajo que tenemos como arquitectos y cuando solamente tenemos dibujos 2D disponibles. Entonces, podemos utilizar un dibujo TWG importado como trazado de referencia. Entonces, por ejemplo, lo importo como un dibujo externo y puedo modelar de manera muy rápida cualquier elemento MEP. Entonces, la verdad es que este flujo de trabajo es perfecto para diseños ya hechos en 2D. Ahora también hay proyectos donde el objetivo es que las instalaciones sean parte de nuestro diseño. Entonces, en tales casos, a menudo no hay tiempo para esperar a que la ingeniería final esté hecha, por lo que los propios arquitectos también podemos modelar las instalaciones simplemente para visualización. Ahora, por último, hablando justamente de todos estos flujos de colaboración o intercambio de información en un diseño integrado, vamos a ver un ejemplo típico de cómo el MEP Modeler también puede apoyar el concepto de flujo de trabajo OpenBIM basado en IFC que ya discutimos anteriormente. Entonces, durante la vinculación de un archivo IFC a mi modelo en ArchiCAD, puedo decidir si los elementos MEP se convierten en objetos GDL o bien en equipamiento MEP. En este caso, la mayoría de los elementos originales se van a convertir en elementos editables. Entonces puede ejecutar la detección de colisiones entre las estructuras y los conductos y tuberías principales, simplemente para encontrar interferencias o choques no deseados en mi proyecto. Después de esto, puedo seleccionar nuestro sistema MEP para crear aberturas deseadas en nuestras paredes con la herramienta de abertura. Entonces todas las aberturas se pueden crear con un simple clic para conductos individuales o incluso fusionar aberturas cercanas para que las tuberías más pequeñas que están una al lado de la otra, por ejemplo, se hagan una sola. Estas aberturas pueden optimizarse todavía más con los sistemas MEP y al final simplemente compartirlo con el ingeniero estructural. Ahora quisiera hablarles un poquito más sobre toda esta colaboración, sobre todo este diseño integrado a través de diferentes flujos, con otra de nuestras soluciones que es BIM Cloud. Esto es ya casi para cerrar esta plática. Entonces, esta solución nos va a permitir seguir los flujos de trabajo que acabamos de ver entre arquitectos y cualquier otro participante de nuestro proyecto. Y bien,
Como jefe de un equipo de diseño, siempre es un reto hacer seguimiento o administración del trabajo que se está realizando, y sobre todo si la comunicación es entre diferentes disciplinas y diferentes soluciones y participantes del proyecto. Utilizando las soluciones convencionales es casi imposible coordinar las diferentes plataformas que manejan docenas de formatos de softwares y de archivos. Entonces, Beam Cloud es una plataforma OpenBeam justamente para apoyar esta colaboración. En Beam Cloud nosotros podemos alojar múltiples formatos de archivos provenientes de nuestros clientes o de otras aplicaciones Beam que sean relevantes para nuestro proyecto. Por ejemplo, podemos colocar y actualizar módulos directamente desde Beam Cloud, módulos vinculados me refiero dentro de ArchiCAD. También podemos administrar todos nuestros archivos de WG, nuestros archivos PDF, podemos combinar dibujos y nuevamente todo esto es directamente desde nuestro Beam Cloud. También podemos dar acceso a usuarios ajenos de ArchiCAD, es decir, de disciplinas externas. Incluso nuestros clientes también podrían tener acceso a esta plataforma de Beam Cloud que tiene, ahorita vamos a hablar de eso, su administración directamente desde un navegador web. Entonces, pues cada quien puede tener simplemente su rol para poder ver la información de nuestro proyecto. Además de eso, también podemos publicar desde ArchiCAD a Beam Cloud cualquier conjunto de documentación de nuestro proyecto, ya sea 2D o 3D, directamente a Beam Cloud. Entonces, quien ya tiene experiencia en ArchiCAD, desde nuestra ventana del publicador, simplemente elegimos qué tipo de entregable queremos realizar y lo publicamos directamente en nuestro espacio compartido. Así que, como pueden ver, Beam Cloud es una especie de central de modelos para todas las disciplinas necesarias en el proceso de diseño de nuestro proyecto. Entonces, pues como les decía, podemos alojar múltiples formatos, ya sea un formato SAF, como el que acabamos de ver en el flujo de trabajo de diseño estructural, o un formato IFC, como lo estábamos platicando anteriormente. Entonces, esos son solo unos ejemplos. También podemos tener PDFs, DWGs, imágenes, videos o cualquier otra cosa que pueda ser útil para nuestro proyecto. Y entonces cada participante pues simplemente puede acceder a esta información. También lo que les estaba comentando que les quería platicar es que podemos gestionar estos archivos desde nuestro navegador. No hay que ser un experto en ArchiCAD, nuestro cliente no necesita saber más que entrar a una página de internet y entonces ahí poder ver toda la información disponible sobre su proyecto. También esto hace que usuarios ajenos puedan utilizar esta plataforma. Como les decía, no necesitamos ser expertos en ArchiCAD para poder utilizarla. Y podemos tener roles justamente para estos accesos. Si bien nuestro cliente no es experto en ArchiCAD, entonces no necesita un acceso completo al Beam Cloud, simplemente la que a nosotros nos interesa que nuestro cliente pueda ver, que no pueda a lo mejor añadir archivos, sino que pueda descargarlos o que no pueda unirse dentro de ArchiCAD. Cualquier tipo de permiso nosotros podemos gestionarlo desde Beam Cloud. Adicional a esto, pues también vamos a poder administrar todos los archivos y dibujos directamente ahí y vamos a poder ver versiones, vamos a poder ver diferentes carpetas. Entonces, en realidad es un espacio muy amigable para cualquier participante de nuestro proyecto. Ahora tenemos diferentes versiones de Beam Cloud. Últimamente se habla mucho de Beam Cloud as a Service. Entonces, básicamente, Beam Cloud as a Service es en donde Graphisoft asume básicamente todas las dificultades sobre instalar y operar un servidor. Entonces, tú como cliente simplemente entras a una página de internet, te das de alta en Beam Cloud y este servicio es operado por todos los ingenieros de Graphisoft. Así no necesitas ninguna preparación de IT, no necesitas ninguna inversión inicial y también algo muy importante es que los datos de tu proyecto siempre van a estar completamente seguros.
Muy bien. Entonces, estuvimos platicando justamente de cómo podemos integrar diferentes soluciones desde una fase de diseño inicial de nuestro proyecto, pasando por diferentes especialidades, ¿no? La estructura, las instalaciones, el formato IFC y diferentes flujos de trabajo de colaboración. Entonces, voy a cerrar con una última fase o un ejemplo de fase de nuestro proyecto, que es justamente la visualización y diferentes entregables. Entonces, dentro de las soluciones de Graphisoft nos vamos a encontrar la aplicación de Beamex, que es una aplicación móvil. Si ustedes ya la conocen, sabrán que es una aplicación muy padre que nos va a permitir visualizar nuestro proyecto en tiempo real. Entonces vamos a poder explorar todo el modelo, vamos a poder explorar toda la documentación, ver diferentes vistas de nuestro mismo archivo, y también si tenemos acceso a BIM-Cloud, entonces también podemos tener mensajería instantánea entre ArchiCAD y el hipermodelo BIMX. Entonces, en esta aplicación nosotros vamos a tener una visualización, como les decía, en tiempo real, y gracias a su tecnología muy avanzada de transmisión de datos, pues básicamente no hay límite en el tamaño de nuestros proyectos. Eso significa que podemos tener literalmente millones de polígonos y muchísimos elementos dentro de nuestro modelo, y aún así vamos a poder navegar sin problemas. También podemos obtener, por ejemplo, vistas fotorrealistas y bueno, dentro de todo esto, funciones de medición, por supuesto acceso a la información de nuestro proyecto y muchos etcétera. Entonces, quien no tenga esta aplicación, les recomiendo descargarla porque es fantástica y sobre todo es completamente gratis. Además, también desde ArchiCAD nosotros podemos publicar directamente en la página bimex.graphisoft.com nuestros modelos, nuestros hipermodelos BIMEX. Entonces, ese vínculo, ese link, se lo podemos compartir a cualquiera de nuestros clientes o cualquier persona que nosotros queramos, y va a ver lo que nosotros queramos sobre nuestro proyecto. Si son usuarios ArchiPlus o SSA, van a tener 5 GB de almacenamiento privado, y desde ahí también pueden explorar sus hipermodelos BIMEX. Desde ahí ustedes, como lo ven en su celular, lo pueden ver desde su navegador web. Entonces esto es también bastante bueno. Y bueno, este es un flujo de visualización directamente con las soluciones de Graphisoft. Pero también quisiera presentarles un ejemplo de integración, que también esto es una conexión en tiempo real con otras aplicaciones de visualización. Entonces, una de estas puede ser la integración también con Twinmotion. Así como vimos el ejemplo con Rhinoceros y con Grasshopper, funciona Twinmotion. Tenemos nuestro modelo sincronizado, en donde al pasarlo a Twinmotion, pues vamos a notar que tenemos mayor calidad en las escenas de nuestro proyecto. Entonces vamos a encontrar que tiene un sistema de iluminación y sombreado en sus funciones. Vamos a poder crear escenas exteriores basados en un entorno físico. Esto va a ofrecer, por ejemplo, visualización mucho más realista de nuestro proyecto, y tenemos diferente tipo de vegetación, diferentes edades para nuestros árboles, por ejemplo. Entonces se ve bastante realista. Tenemos opciones de personalización para muchísimas cosas. Entonces, bueno, este es un ejemplo de integración con un software de visualización. Pero así como este, nos vamos a encontrar muchas opciones para que nosotros sigamos las diferentes fases de nuestro proyecto y podamos lograr justamente ese flujo de trabajo de diseño integrado. Entonces, quien todavía no tenga ArchiCAD, descárguenlo. Ahí viene la página en donde podemos descargarlo. Y no solo ArchiCAD, nos vamos a encontrar diferentes soluciones. Entonces, les recomiendo que justamente accedan a ellas. Tenemos 30 días gratuitos de prueba. Beamex es una aplicación completamente gratuita. De BIMcloud también tenemos lo que es BIMcloud Basic, que es gratis para quienes ya tengan ArchiCAD. Entonces, justamente para que nosotros podamos ver cómo puede cambiar nuestros procesos, cómo puede optimizarlo,
nuestros procesos, todo este flujo que les estamos presentando, estas propuestas que nosotros les estamos presentando. Y además, quien descargue la versión de prueba de 30 días de ArchiCAD también tendrá acceso a un curso completamente gratuito en nuestro portal de Learning para desarrollar nuestro primer proyecto en ArchiCAD. Además de esto, tenemos mucho contenido disponible para ustedes. Alguno de este contenido es gratuito, entonces aquí en el chat les voy a poner la página en donde pueden acceder para ver todo este contenido que pueden consultar. Y pues bueno, de mi parte esto sería todo. Vamos a pasar ahora a una sesión de preguntas y respuestas, entonces los voy a estar leyendo aquí y listo.